Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13. Estamos a partir del verso 4. Vamos a leerlo a partir del verso 4. Lo tenemos, dice así. Dice, el amor es que sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es que jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no sé qué. Ahí te hablan. No guarda qué, no sé qué, más se goza. Y aquí es donde estamos estudiando. Todo lo sufre, eso lo digo todo domingo. Y todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Estamos estudiando esa parte de todo lo cree. Mis hermanos, hay 3 niveles de creer es tener fe. Hay una fe efectiva y hay una fe que no lleva a ningún lado. ¿Usted cree que hay gente que tiene fe de que si pasa por debajo de una escalera se le aparecen los espíritus chocarreros? ¿No han escuchado ustedes? Que hay gente que ve una escalera así, ¿qué pasa? Parece un burro resabiado y una vez parece que llega un infarto, una parálisis. ¿Cierto? Un espanto. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento le dijo que el que pasaba por debajo de una escalera, ¿qué? No se casa, ¿cierto? No, le da mala suerte. Y alguien le dijo, y ahí alguien le repitió y le puso mística la cuestión, y se lo creyó. Y a usted le dicen, pero usted ¿por qué no pasa a bajar la escalera? No, porque da mala suerte. Sí, pero ¿quién inventó el cuento? ¿Usted por qué lo dice? ¿Por qué ¿A usted le ha pasado? No, pero así lo decía mi papá, mi mamá, el papá de mi papá, el sobrino del amigo, un vecino del hermano. ¿Sí me hago entender? Y no saben de dónde viene la cuestión. Porque es una fe, como dice Pablo, fundada en los rudimentos de este mundo. Hay gente que le tiene miedo a que truene, a que a los gatos negros, o sea, una fe que no lleva a ningún lado, a que hay un brujo en la cuadra. A uno viene y le dicen, es que hay un brujo en mi cuadra. No, pero es que él me mira. Que el día que se casó Petronila con Petronilo llovió, terrible. ¿Qué han escuchado? Ese tema, que les va a ir bien, que les va a ir mal. ¿Sabe cuándo les va bien o les va mal? Si se portan mal, les va mal. Si se portan bien, así llueva, así haga lo que sea, todo viene para bien a los que están en Dios. Mi hermano, esta fe tiene que ser muy bien direccionada, porque hay 3 clases de fe. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos el domingo pasado, el antepasado, que está el que no cree en nada? Se llama ¿cómo? ¿Alguien recuerda? Agnóstico. Hay gente que dice yo soy ateo hasta que el avión se está cayendo. ¿Sí me hago entender? ¿Se acuerdan de ellos cuándo? Cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un chip, hay unos códigos espirituales que fuimos diseñados para reconocer a Dios. O sea, todo el mundo tiene necesidad de un ser superior. Hay otro nivel de fe, es cuando yo puedo creer a los dichos de Dios. Y creer a los dichos de Dios es salir de lo que mi mente dice y establecer las verdades del Señor en mi vida. Eso es fe. Por ejemplo, ¿cuál es el principio de Dios para la familia? ¿Alguien se acuerda? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. O sea que el principio es que un hombre tome por esposa ¿a quién? A una mujer. Ese es el principio. ¿Qué dice las normativas actuales? Hombre con hombre, mujer con mujer, el sentido es contrario, ¿cierto? La mujer más influyente de Colombia, según una revista, me parece que la revista Cambio, es Brigitte Batista. Y Brigitte Batista no es mujer. Y la gente dice que es la mujer más influyente de Colombia. O sea, ¿en qué cabeza cabe que la mujer más influyente no sea mujer? ¿Por qué? Porque negamos la realidad de las cosas.
lo que Dios dice. Dios establece un orden para todo. Cuando yo ando en orden, las cosas van a ser para bien. Pero cuando yo ando en desorden, así lo pinte de bueno, tarde que temprano va a ser para experimentar dolor. El tercer nivel de fe es que yo pueda confiar mi vida en Dios. Mira, hermanos, muchos decimos tener fe, pero en el momento de la prueba renegamos del Dios Todopoderoso. Un cristiano maduro es un cristiano que no le atribuye poder alguno a las circunstancias. ¿Será que usted puede morir en paz? ¿O yo? ¿Aún a la tumba podríamos ir en paz? ¿Sí o no? Mire, hermanos, Noé sobre el arca se movía, se estremecía, no había esperanza, no sabía si se iba a hundir, si iba a seguir lloviendo, ¿qué podía pasar? Simplemente ellos tenían la esperanza de que el Dios bueno haría algo mejor, aunque nosotros no tuviéramos un plan. Yo he visto procesos de médicos que le han permitido al esposo conseguir la esposa con la cual se había casado hace 20, 30 años y no la conocía, no la había visto con misericordia. Yo en medio de los procesos médicos he aprendido a conocer más íntimamente a Dios. Cuando yo era de esos bravucones que creía que yo no necesitaba de nada ni de nadie. La presunción de mi corazón decía de que yo era suficiente. Un cristiano nunca es, un hijo de Dios nunca es suficiente. Pero en los procesos médicos, y usted parece un año viejo, todo estartalado, con el suelo acá, no sé si usted ha pasado por esas, y el médico allá con la bata esperándolo a uno, venga señor, ¿quién es para eso? Uno se siente apocado, puede tener mucha fuerza, muchas capacidades, muchos estudios, pero insuficiente. Y en esos procesos médicos me he dado cuenta que Dios, a pesar de las circunstancias, tiene cuidado. En esos procesos económicos, en que usted voltea la olla y no hay nada que echarle, pero no nos acostamos sin comer, hemos visto a Dios como el Dios que provee. En esos procesos de humillación, ¿a cuánto nos gusta ser humillados? A mí no, y de pronto usted tampoco, a nadie no he conocido una persona que pase procesos de humillación feliz. ¿Qué dice Salmo 119, 71? Dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire, cuando nos golpea el que nos debe amar, cuando somos despreciados de aquel que le hemos hecho bien, que le hemos servido con amor, con honor, aquel que hemos gastado años, hemos invertido sentimientos, y nos golpea, nos duele, qué bueno puede haber en eso, pasar esos procesos de humillación. Pero la Biblia dice que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque me acaban de tumbar un ídolo. Cuando yo no puedo amar más a mi esposa de lo que puedo amar a Dios, el día que yo la venegue más a mi esposa, a mis hijos, Dios me va a quitar ese ídolo y va a hacer que yo la vea como un monstruo, discúlpeme el término, o que ella me vea a mí con todos los defectos que sí tengo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. ¿Cuántos de nosotros despreciamos el estar un momento en la casa de Dios, ser instruido por ganarnos unos pesos más? Y ganamos unos pesos más ese día y entraron por un lado y salieron por el otro. ¿Y qué quedó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque despreciamos lo sagrado, lo bueno, lo bonito de Dios por algo que quería mi corazón. Y entonces paso esos momentos de humillación. Y en esos momentos de humillación yo reconozco que solamente hay alguien que es suficiente para mi vida. Dios es el único suficiente. ¿Por qué tengo que ser humillado? Discúlpeme el término, soy tan directo.
Porque en mis procesos de humillación entiendo que el único que no falla, que el único que es fiel, el único que permanece, el único que es digno de toda mi confianza, es Dios. Y aunque abajo mío todo se estremezca, un mal diagnóstico, un luto, una enfermedad, me decepcionaron, me robaron, me atracaron, no me reconocieron lo mío, aunque todo se mueva, yo puedo estar sobre la lluvia sobre la tormenta como el arca de Noé, que aunque abajo todo lo que había abajo era incontenible para mis fuerzas, en una pequeña arca se sostenía mi vida. Cuando yo creo en Cristo, Cristo es ese arca, y que si la muerte me alcanza en el camino, yo voy a poder decirle como Pablo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Yo sepulcro tu victoria. La Biblia dice por allá en el Salmo 14, dice: ¿quién es este Dios, Dios nuestro eternamente y para siempre, que nos guiará aún más allá de la muerte? Eso es una vida que aprende a confiar en Dios. Esa es una fe madura. Mira, hermanos, como hay 3 niveles de fe: creer en Dios, creer en los preceptos de Dios y confiar nuestra vida en Dios, que es a donde tenemos que llegar. Allá tenemos que llegar, a confiar nuestra vida en Dios a pesar de nosotros. Hay cosas que suceden en nuestra vida que nosotros las pintamos para mal, y Dios está protegiéndonos de nosotros mismos. Cuando en el Salmo 91 la Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. Esa palabra Nahal, ¿se acuerdan, mi hermana? Tiene 3 acepciones. Nahal es librar en el original de la Biblia. Y Él me libra quitándome del problema. O Él me libra quitando el problema. Pero Él también me libra acompañándome en el problema. Yo quiero es que me quiten el problema. No me quites a mí porque yo quiero ser el superhéroe. Quita el problema. Llévate a mi esposo, a mi esposa, al patrón, a fulano, quítelo. Y el Señor no lo quita. ¿Dónde está Dios que no escucha mis oraciones? Porque Él me libra, a veces quitando el problema, a veces quitándome a mí, pero a veces no me quita a mí, ni quita el problema. Él me lleva en medio del desierto con el problema ahí está conmigo. Aún en el valle de sombra de muerte, su vara, su callado me infunden alientos. Y entonces yo qué digo, yo qué le puedo decir a Dios: Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Cuando me visitó el luto, la angustia, el dolor, Él no quitó el problema, no me quitó a mí, sino que a través del problema me está acompañando. ¿Qué harías tú en medio de las circunstancias del problema? ¿Qué harías? ¿Qué podrías hacer? ¿Confiar en lo que Dios ha dicho, en la existencia de Dios, y confiar nuestra vida en Dios? Mire lo que dice Génesis 50:20. ¿Alguien sabe quién es José en la Biblia? Sí, Señor. ¿Era hijo de quién? De Jacob. ¿Nieto de quién? De Isaac. ¿Bisnieto de quién? De Abraham. Dios le dijo a José, un niño, un joven presumido, que Dios le iba a bendecir. Y él le dijo: esta túnica, y decía a los hermanos, esto no es nada para lo que Dios me va a bendecir, porque yo voy a ser como el sol en medio de las estrellas, lo que Dios le dijo. Ustedes se van a inclinar a mí, y puede ser verdad. Puede ser verdad que Dios lo bendiga a usted con un buen trabajo, pues Dios aquí quiere bendecir, bendice. Si Dios quiere honrarle, Dios lo puede hacer. Pero es un trato especial. Y en esa presunción del corazón comienzan los procesos de Dios para prepararnos para su voluntad. Y en ese preparar para su voluntad a José le tocó ser odiado de sus hermanos. No lo mataron, pero le dieron una paliza.
¿cierto? Después lo echaron a una cisterna. Yo estaba bien, ahora estoy de un momento a otro. Yo tenía la plata del sueldo aquí, se acabó el gas y se me pasó la emoción. Bajó, después de eso subió, me dijo que me amaba y me dejó a mitad del camino, o sea, no me amaba. Después de eso me desplazaron con unos señores con los que no quería estar. ¿Cuántos de ustedes les gusta madrugar a las 4:30 de la mañana a trabajar? Con estos señores que llevaron a José cautivo allá. O usted llega a las 9 de la madrugada al trabajo y el patrón lo felicita. Lo llevan cautivo con unos pesos. O usted llega y el rector dice, ay, tan bonita la profesora, llegó a las 9 de la madrugada hoy. No, nos llevan cautivos. ¿Y qué pasa? ¿Yo qué puedo decir? Señor, llévate este patrón que no reconoce que yo soy el siervote de Dios. O cuando mi esposa echa guerra de fondo y dice, se acabó el aceite, se acabó el arroz, hay que pagar los impuestos. ¿A cuánto les pasa? Esta hija de no sé qué, no me deja en paz, me roba la paz, la comunión con Dios. ¿Dónde estaba Dios? No, nos llevaron cautivos, nos cautivaron con amor y después nos pusieron responsabilidad, nos llevaron cautivos. Y José, sus hermanos detonaron todo. Y usted sabe que fue servidor, después fue esclavo, servidor, siervo, esclavo, después fue preso, hasta llegar a ser funcionario de un gran reino, pero los funcionarios tienen que trabajar. Y cuando llega el momento en que puede tomar venganza, en Génesis 50:20, su papá se muere y estaban aquellos que detonaron la tristeza en José. Los tenía cara a cara. Lo único es que José tenía el sartén por el mango. ¿Me hago entender el término? Tenía la oportunidad deseada de toda la vida. Venganza, sí. Tenía la oportunidad que yo deseo, porque hay gente que dice un día de estos, que Dios me prospere. ¿Sí me hago entender? Y cuando llegó la oportunidad, él entendió. ¿Se acuerdan que dice Salmos 32:8? Hazme entender. ¿Qué vamos a pedir para el 2025? Hazme entender. Ellos dijeron, ellos temían, él dijo, ustedes pensaron mal contra mí. Hermano, mire, tuvo que pasar todo ese proceso para entender que Dios no se equivoca. Que si se levanta el patrón, ¿será que tiene más fuerza que Dios? ¿Más poder que Dios? Absolutamente no. David venía huyendo y alguien lo maldijo, y uno de sus soldados le dijo, permítame, rey, que yo de un solo golpe de espada le quite la cabeza. Y David, ¿qué le dijo? No. Si él me maldice, es porque Dios se lo permite. Pero si fuera yo, el pastor Carlos, me maldijo, ay, Margarita no es cristiana. ¿Sí me va a entender? O usted, porque nosotros nos ensañamos sin entender los propósitos de Dios. Cualquier cosa puede pasar, hermano, cualquier cosa puede pasar, y Dios todo, ahí dice, todo lo va a caminar, ¿qué? Para bien. Dios no pierde absolutamente nada del proceso que estás pasando, es para que aprendas a confiar tu vida en Dios. Dios ha tumbado ídolos de tu corazón porque estabas confiando tu vida en el superpoder humano, en lo que yo puedo, en lo que me pueden ayudar, en mis competencias, y Dios dice, yo quiero ser el dueño, amo, Señor de tu vida. Eso es confiar en la vida en Dios. Hacia allá tenemos que llegar cada vez que nos sacuden, como cuando sacuden el árbol de aceitunas. ¿Sabe usted cómo cosechan las aceitunas? Sacudiéndolos.
sacudiendo el árbol. Le colocan ahorita una máquina que lo haga estrujar. En el tiempo de antes lo sacudían con un rejo, con una vara. Porque la aceituna hace que el árbol sea pretencioso, brillante a la distancia. Y hay gente que tiene frutos brillantes a la distancia y todo el mundo lo ve. Usted es el que mejor canta, usted es el que mejor predica, usted es el más bonito de la cuadra, usted es el que sí ha rendido en la vida, usted es el que tiene los chinitos más bonitos y entonces es brillante. Y esos chinitos son bonitos para los demás, pero esos chinitos en la casa son insoportables. Pero cuando a alguien le preguntan, los míos, mis hijos y el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque los míos son buenos y los demás, malotes. Porque son frutos que brillan a la distancia. Dios no quiere frutos que brillen a la distancia. Dios quiere frutos que permanezcan, no árboles con muchas hojas. Entonces llegan y nos sacuden. Y en ese sacudir de Dios hay cosas que se tienen que caer para entender que Dios está haciendo sus planes en nosotros y yo tengo que aprender a confiar en Dios. Es mejor confiar a no confiar. Aún cuando Dios no permite las cosas, todo lo está encaminando para mí. Que otro me quitó el trabajo, Dios lo está encaminando para bien. Dios no permitió que me casara con Petronila, Dios lo está encaminando para bien. Que yo llegué tarde a la entrevista, Dios lo está encaminando para bien. No necesito entenderlo, necesito confiar mi vida en Dios. Bueno, miren mis hermanos, no sé si tenemos algunos conceptos de fe en la Biblia. El amor que todo lo cree es expresado en esa fe. Pero ¿qué clase de fe? No sé si tenemos una imagen pequeña. Todo esto tiene que ver con fe y esto no lo podríamos estudiar ni en un año. La fe es una forma de vivir. Todo, aquí están lo que implica fe en la Biblia. Es un don, es una forma de vivir, es una declaración de lo que creemos. Pero la fe básicamente se resume en tres cosas. Hay una fe que me permite creer en Cristo para salvación. Este es el Evangelio. Que todo aquel que en Jesucristo cree no se perderá eternamente. Porque a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Sí me hago entender? El que cree en Jesucristo es salvo. Porque a todos los que creen, los hace hijos de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y una vez tienes a Cristo en el corazón, comienzas a aprender una nueva manera de vivir. Antes, para nosotros vivir de cualquier manera, transando, defraudando, aborreciendo, haciendo lo contrario a nuestro bienestar, nos parecía algo chévere, bueno, bonito. Ahora en Cristo no es bueno. No es bueno tener más de una pareja. No es bueno. Antes decíamos, no, es que mi papá es un machote porque tuvo 20 mujeres. No, ese no es un machote, es un burro. Trabajando, porque la Biblia dice, ¿por qué has de regar tus fuerzas por las calles? A esta tiene que darle un pan, a esta tiene que darle un vestido. ¿Sí me hago entender? Cuando usted tiene muchas parejas, el amor es sufrido. ¿A qué se refiere? A que esas relaciones me van a generar dolor en el corazón. Ven en proceso de ser defraudado y de defraudar. Cuando yo me dejo con Petronila, es porque Petronila me decía que yo era un barrigón, bigotón y medio calvo. Y esta me decía mi gordito y yo odiaba que me dijera mi gordito. Y esta me decía que yo me parecía a Cantinflas o a fulano de tal. Y siempre va generando esos problemas del alma. Cuando llegamos a los años maduros, llegamos así cargados. Con estereotipos de que yo soy el malo, de que a mí nada me funciona, de que mi mamá decía, de que yo era igual que el tío desordenado de la familia. Y un montón de cicatrices en el alma. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo llego a Cristo, que la Biblia dice, las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas, comienzo a vivir una nueva manera de vivir. El Evangelio da salvación y vida eterna, primero. Y segundo, nos introduce en el camino del orden. Porque hay un orden para todo. Siempre que usted llegue a un lugar, a una época, a un tiempo, a una circunstancia, usted tiene que preguntarse cuál es el deber ser de las cosas. Bueno, ahora estoy en casa de mi mamá. Si yo le mando la mano a la natita que tiene mi mamá en la nevera, ella se enoja. Cuando mucho, me dice, Ana, tú sí comes bastante. Listo. Y listo. Esa es la mayor consecuencia que puede haber. ¿Listo? Pero para yo meter la mano en mi nevera, que yo soy casado, ¿qué tengo que hacer? Pague. ¿Sí me van a entender cuál es el orden? En que antes el viejo de la casa compraba. Yo iba en coche. Ahora yo paso a la titular. ¿Ese es el orden? Sí. O sea que si yo ya ahora soy casado y entiendo la dinámica de ser casado, me toca asumir las responsabilidades. Y yo soy el sacerdote de esta señora. Yo no estoy para responderle a ella como ella me responde a mí, porque es que las mujeres son cíclicas. Te amo, no te amo, te quiero, no te quiero. Son cíclicas por el mismo proceso hormonal. Y cada vez que ella pone cíclica, yo me pongo cíclico. Eso no está en mí, pero es desorden que yo lo haga. O cada vez que mi esposa se porta mal, yo llamo a mi mamá y le doy quejas. O me voy para la casita de mi mamita. Porque la sopa que hace mi mamá no la hace nadie en el mundo, ni en el universo, ni en sus alrededores. ¿Es orden decirle a mi esposa que mi mamá sí cocinaba rico? ¡Es desorden! O decir que la vecina sí hace aseo, en cambio usted, Miguel, parece una escoba espelucada. ¿Sí me hago entender? ¿O qué más bonito? No, es desorden. Esa fe que justifica nos tiene que llevar al orden en todo sentido, en lo que creo de Dios, en lo que entiendo que es el plan de Dios para mí y en lo que entiendo que es una vida de fe. Hay una vida de fe que hay que comenzar a llevar en orden. En última instancia, mi desorden no afecta a Dios. ¿A quién afecta mi desorden? A nosotros y a nuestras generaciones. Si usted se gasta la plata en chicha, ¿quién le va a comprar los pañales a los niños? Yo le puedo echar la culpa al gobierno, a que mi papá no me acelera la herencia, a cualquier cosa, pero en sí, el Señor del espejo es el que está viviendo el desorden. Y uno a veces se pregunta, este niño, ¿a quién salió tan desordenado cuando entra la pieza del hijo? ¿Sabe a quién salió tan desordenado? Alguien tuvo que haber. Hay hijos que le echan unos cuentos a uno, que tengo que hacer un trabajo en grupo y me voy y hacen, y uno como papá sabe que le están echando cuentos. Y uno dice, pero ¿por qué este se comporta así? ¿Sabe por qué se comporta así? Porque de alguien tuvo que haberlo aprendido. Confiar nuestra vida en Dios es permitir que esa fe nos justifique. Hay otra clase de fe que es una vida de fe. Hay una fe que justifica, hay una fe que es una vida de fe, hay una fe que es declaración de fe, que es una sumatoria de. Hay iglesias que dicen, esta es nuestra declaración de fe, creemos en Cristo como único y suficiente Salvador, creemos en Dios Padre como el credo. Eso es una declaración de fe. Pero mis hermanos, hay una fe dinámica, que es cuando mi vida la puedo reposar en Dios. Que a pesar de las tormentas, mi fe tiene que permanecer. Hebreos 11.1, los que han venido los viernes ya saben este texto de memoria. Hebreos 11.1, vamos. Dice, usted se lo sabe, usted ha venido los viernes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este texto que se traduce aquí como certeza, no sé si tenemos la palabra usía.
viene de la palabra hipóstasis. Hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? Yo le voy a decir a usted, lo invito a tomar caldo de pollo. Es un mensaje subliminal. Lo invito a tomar caldo de pollo. Pero cuando le sirvo no hay sino una pechuga en el plato. ¿Eso es caldo de pollo? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque no hay caldo, solo pechuga. Bueno, hay un caldo con pechuga. Ah. ¿Es caldo de pollo? Sí. Me sirvieron 3 papitas, unos macarrones y la pechuga. ¿Es caldo de pollo? Sí. ¿Sí o no? ¿Dónde están las plumas? Recuerda que el pollo no tenía plumas. ¿Dónde están las patas? ¿Dónde está el pico? Mire, hermanos, ¿qué es una hipóstasis? ¿Qué es lo que se transmite aquí como certeza? Es que la hipóstasis es la manifestación de algo que no se puede explicar. No sé si me hago entender. La hipóstasis es la manifestación de algo que no se puede explicar. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 dice que Cristo es la sustancia. Yo me conecté esto. ¿Cristo es la sustancia de qué? Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma y sustancia de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Dice que Cristo es la manifestación del Padre, es la sustancia, es la palabra hipóstasis. Yo le digo a usted caldo de pollo, pero me echaron solamente un muslo. ¿Sigue siendo caldo de pollo? Sí. Sí, pero ¿está todo el pollo ahí? No, pues entonces sí, eso no es. Sí. Es el entendimiento que yo tengo de algo superior. La fe se manifiesta en lo que yo puedo entender. La fe proviene de Dios. La hipóstasis de Dios se manifiesta en Cristo, en el Espíritu Santo. Lo que yo no puedo entender, lo celestial, lo grande, se llama una usías. Usías es aquello que lo llena todo en todo. ¿Se acuerdan que les enseñé que el espíritu humano es el soplo de vida de Dios sobre los hombres? ¿Se acuerdan? O sea que nosotros somos parte de Dios en la medida en que Dios nos infundió aliento. Porque la Biblia en el libro de Eclesiastés dice que cuando los hombres mueren, el cuerpo vuelve a la tierra, el alma va a la eternidad y el espíritu vuelve ¿a qué? A Dios. O sea que Dios en su grandeza permite que nosotros existamos. Y Él lo llenaba todo en todo al inicio, pero Él permite que nosotros existamos. O sea que nosotros somos una manifestación de la creación que habitaba en Dios. Bueno, la fe proviene de Dios. Pero en esa fe que creó Dios, como dicen los judíos cuando se levantan, Señor eterno de los cielos, grande y sublime, te agradezco por devolverme el alma hoy, porque grande es tu fe en mí. Dios cree que nosotros podemos hacer algo más en este día y nos devuelve el alma, es lo que ellos creen. O sea, Dios permite que sigamos viviendo, porque tiene fe. Dios al crear tenía un plan, y tener un plan implica fe, es esperanza. Esa esperanza, hermanos, proviene de Dios. Cuando usted no puede ver el mundo con esperanza, es porque la manifestación de la fe de Dios no puede manifestarse plenamente en nosotros. Un hombre de Dios es un hombre de fe, porque la fe proviene de Dios. ¿Sí me van a entender? Es la hipóstasis de la fe de Dios. El hacer de Dios es que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y Él nos coloca ese plan para hacer las cosas de Dios. Y nosotros comenzamos a escoger lo que queremos y lo que no queremos. Pero Dios tiene un plan porque no podemos manifestar todo el potencial que Dios quiere para nosotros. ¿Me hago entender? Pero cuando nosotros
podemos manifestar eso que Dios quiere para nosotros, aunque llueva, aunque me digan que no, aunque no haya oportunidades, aunque yo esté morando en el desierto, Jehová será mi Dios y yo sigo en este camino porque Él va a cumplir su propósito. Yo tengo que manifestar toda esa hipóstasis de la fe que Dios ha colocado en nosotros. Mis hermanos, lo que la Biblia habla de Abraham, el padre de la fe, cuando dice padre de la fe, es que la fe de Abraham es una fe peregrina. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y a una tierra donde para llegar allá había tribus bárbaras llamadas los beduinos. Es como si yo le dijera a usted, vaya a un lugar donde hay caníbales. Y él salió de su tierra y de su parentela sabiendo que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan en que de Abraham saliera Cristo. Sí, ese era el Usías de Dios, el gran plan de Dios. Y le manifestó un poquito de fe a Abraham en el plan que le dijo, da ese pasito de salir de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Se la mostró? No, se la iba a mostrar, pero no se la mostró. Y llegó a algún lugar, ¿es aquí, Señor? No, no es aquí. Entonces comenzó a dar otro pasito de fe. No sé si me hago entender. Cuando usted está llenando la alcancía, usted aplica fe. Aplica fe, ¿por qué? Porque usted no la está moviendo así, aunque lo sabemos, ¿cierto? A ver cuánto hay. Discúlpeme. Sino que usted está ahorrando, dando un pasito con cada moneda porque sé que Dios tiene un plan. Él llegó a Arán y no es aquí, siguió el camino. Cuando Dios le demanda a su hijo Abraham, 3 días subiendo, el niño con la leña, él con el fuego, el aceite y el puñal. Imagínese esa escena, usted, el chinito ve al papá con el fuego, el aceite, el puñal y la leña encima de él. Y Dios tenía un plan. Él iba a proveer lo necesario, aunque lo matara. Dios tenía el poder para levantarlo, porque Él tenía un plan. Yo lo que tengo que hacer es, en mi poca capacidad de entender el todo de Dios, la Usías de Dios. La Usías de Dios, ¿no tenemos ese texto? Toda esa capacidad de entender la Usías de Dios, no, yo tengo que confiar un pasito más, un pasito más, un pasito más, para que esa opóstasis, que es lo que Dios me permite entender, pueda ser progresiva. Termino con esto, Abraham, Hebreos 11, se llama el Hall de la Fe, el Club de los Hombres de la Fe. Hay muchos, pero si leemos Hebreos 11:4, permítame terminar este tema ya en 2 minutos, porque no puedo volver a él el otro domingo. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció excelente sacrificio que Caín. Sí. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus bienes y muerto aún ¿La muerte pudo borrar la obra de Abel? No. ¿Cuál fue la obra de Abel? Mejor, sacrificio excelente. Adoración. Él no adoraba, él no sacrificaba para perdón de pecados, él sacrificaba porque necesitaba adorar a Dios. Hay una fe de adoración. ¿Cuántos de nosotros podemos adorar en medio del sacrificio? En medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Hay una fe de adoración. ¿Cómo sé de que estoy creciendo en fe? Es que no etiqueto las cosas de buenas o malas, esto me gustó o no me gustó. No, simplemente puedo adorar en que Dios tiene un plan. ¿Listo? Voy más allá. En 5 dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. ¿Por qué fue que tuvo el fruto de no llegar a la tumba? ¿Por qué? Por la fe. Pero vamos a ver qué fe. Ayúdenme. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio. En medio de una humanidad incrédula, él se mantuvo. La Biblia dice en Génesis que caminó con Dios.
no es que no hubiera adversidad, sino fue que él entendió que su plan perfecto para él, el plan de Dios para él, era que caminara con Dios. Que venían circunstancias adversas, pero él se mantuvo caminando con Dios. Esta es una fe que agrada a Dios, busca agradar a Dios antes que a los hombres y antes que a mí mismo. La fe de Abel es una fe que adora en medio de las circunstancias. La fe de Enoc es una fe que agrada a Dios antes que a cualquier persona y antes que a mí mismo. El siguiente, Noé. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios a causa de las cosas que habían de venir, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que vive por la fe. Que vive por la fe. Enoc es una fe que construye. Mire, hermanos, un hombre, una mujer sin fe de que Dios puede unir esto, de que Dios puede prosperarnos, no construye nada. Un ministro sin fe no puede construir iglesia. O sea, a veces que estamos bajo mucha presión y yo quiero destruir, pero la fe construye salvación para mi alma. Aún el testimonio de los demás que van a tener del Evangelio lo pueden tener en medio de mis aflicciones, en medio de mi resignación, en medio de mi corazón perdonador. Yo puedo construir el testimonio del Evangelio en el que me ha hecho mal por causa de la fe. Señor, yo no me duele pasar por esto, me duele que me hagan esto, pero porque soy un hombre o una mujer de fe, voy a construir. Porque esta circunstancia, como dice mi hija, esto también pasará, mas la fe va a prevalecer. Yo puedo construir a través de la fe, y termino con esto. Abraham. Por la fe, Abraham siendo llamado, esto habla de la vida. La vida es un camino. Un día te dijeron, móntate en el bus, y un día, ¿sabes qué te van a decir? Minuto 90, no va más. No, que yo quiero seguir jugando, que no va más. ¿Qué hay en ese trayecto desde que entraste al partido de la vida hasta que estemos en la eternidad? ¿Qué hay? Un peregrinar. Usted y yo somos viajeros que vamos para la eternidad. Por más lindo, por más inteligente, no, ya vinimos con fecha de expiración. Dice aquí, por la fe Abraham siendo llamado obedeció, comenzó su peregrinar para salir del lugar al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Esto es una fe peregrina. Cada día, o sea, yo no sé qué me depara mañana. Yo no sé si mis sistemas puedan colapsar hoy. Yo no sé si el luto me pueda visitar hoy. Yo no sé si mi corazón pueda dejar de latir. Yo no sé si alguna persona a la cual no le he hecho daño se pueda levantar contra mí. Yo no sé qué pueda pasar con mis generaciones, yo no sé qué pueda pasar con mi familia, pero en este peregrinar yo decido mantener la fe. Así como hay una fe que adora, así como hay una fe que confía en Dios, que camina con Dios, así como hay una fe que construye a pesar del dolor, yo decido construir porque creo que Dios tiene un plan. Hay una fe para cada día en mi peregrinar. Los hombres de fe son hombres que pueden permanecer. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Incline su rostro por un momento. Bendito Dios. Yo no sé cuántos de aquí necesitan esa fe de confiar su vida en Dios. Dios no pierde nada, mi hermano. Dios no pierde nada. Dios no está experimentando, jugando a los muñequitos contigo. Él tiene un plan y lo va a cumplir. Yo no sé cuántos necesitan descansar en Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos que coloques en nosotros fe. Pero esa fe
que me ayuda a confiar en Dios en mi peregrinar en la tierra. Que yo pueda construir con la fe el testimonio en mis hijos, en mis vecinos, en mi esposa, que a pesar de las circunstancias de la vida, yo pueda construir con fe. Que yo pueda tener esa fe que anda con Dios. No importa dónde vaya, yo estoy con Dios. Que aunque se levante un ejército contra mí, yo estoy con Dios. Que lo que tú decidas está bien. Pero también quiero tener esa fe que adora. Esa fe que sacrifica adoración. Señor, gracias. 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 Gracias porque sé que nos pueden volver hombres y mujeres de fe, una fe genuina, una vida de fe, una vida que confía en que Dios tiene razón, tiene el control, es todopoderoso, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, que el Señor te dé fuerzas, hijo de Dios, hija de Dios. Que el Señor te dé propósitos. Que en el nombre de Cristo puedas ver lo hermoso, lo bueno en medio de las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Dios me le bendiga. Amén. Saludes en el amor del Señor. Si usted voluntariamente quiere ofertar en esta iglesia, lo puede hacer allá en Cebaulito. Nos vemos en las actividades de esta semana aquí en la iglesia. Dios me le bendiga.